Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando los videos que sigo grabando. Les cuento que sigo todos los días estudiando cada vez más acerca de la Biblia y sorprendida de que este libro es un libro que tiene un sostén, un gran soporte antropológico, arqueológico, inclusive desde las ciencias. Entonces es un libro que es fascinante para profundizar y para ir mucho más profundo a todo lo que sea que vos estás buscando para mejorar tu vida, pero desde un cambio interno verdadero, porque acá la Biblia nos habla de que la palabra de Dios hay que ponerla en práctica. No es simplemente leer la palabra, sino que es leer la palabra y conocer lo que la palabra nos dice, y que también habla acerca de la armadura de Dios. Y eso me parece hermoso, profundizar en qué es la armadura de Dios para saber que son herramientas que podemos poner en práctica todos los días. Una de ellas es la oración. La oración es muy poderosa y nos va ayudando a renovar nuestra mente. Nosotros como humanos, si no estamos con una relación con Dios, estamos como barcos sin timón. Nos encontramos como perdidos en la neblina. Entonces, la oración nos ayuda a darle una dirección a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, a nuestras decisiones, a nuestras palabras, que estén direccionadas por la autoridad de nuestro Señor, Rey y Salvador Jesucristo, y que no esté bombardeada, manipulada y dominada por las potestades de este mundo, que son las potestades de tinieblas. En la palabra de Dios está muy claro la lucha y la guerra que hay, que no es contra carne, sino que es contra espíritus. Es decir, es una lucha espiritual. Esa lucha espiritual se manifiesta dentro de nuestra propia mente. La palabra de Dios es muy clara, y cuando empecé a estudiarla fui dándome cuenta cómo muchas otras corrientes, filosofías o terapias holísticas o diferentes metodologías de sanación, en realidad lo que hacen es evadirte de la realidad para tratar de que lo que suceda que es malo no te afecte. En cambio, la palabra de Dios no te pide que te evadas de lo malo, sino que te pide que te cubras de la armadura de Dios para enfrentar esa guerra espiritual que vas a tener que enfrentar todos los días en tu propia vida y también con tu familia, con tu entorno. Acá hay una parte de la Biblia en Lucas 11 que se llama Jesús y el príncipe de los demonios, Lucas 11:14, y la verdad que acá lo explica bastante bien. Yo lo voy a leer y les voy a contar un poco lo que me parece más importante de esta parte de la Biblia. Cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias.
El que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Dice: volveré a la persona de la cual me fui. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, todo esto que Jesús hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Bueno, acá hay muchísimo para extraer de todas estas enseñanzas que Jesús nos da. Una, que me parece lo más importante, es que tenemos que ser conscientes de la lucha espiritual que hay en este mundo. Nosotros como seres humanos tenemos una lucha espiritual del famoso diablito y ángel que nos está permanentemente atormentando para tomar decisiones. Que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, una persona que se suicida está siendo gobernada por potestades de tinieblas, es decir, por el enemigo, por el maligno, es decir, por Satanás. Está dando lugar a un espíritu maligno que esté manifestándose en esa persona y tomando esa decisión tan grave y tan drástica. Es bastante fuerte porque la palabra lo dice muy claro, y es que no tiene duda, no tiene, es muy, muy clara la palabra, cómo te lo explica Jesús y cómo te dice: vos sos el que le da poder a esa parte que te está hablando de todo ese sufrimiento y de todo ese tormento interno, que es un engaño, porque tal vez esa persona siente que no encuentra salida, que su vida no vale, que no se quiere, que es horrible, que es mala persona, o se siente muy culpable por cosas que ha hecho en su pasado y se siente que no puede ser redimido. En cambio, Jesús nos viene a decir que Él, con su muerte, ya pagó por todos nuestros pecados y que nosotros solo tenemos que creer en Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creer en Él. Arrepentirnos de corazón. No arrepentirnos de boca ni de acto, sino de verdad de corazón, porque Dios nos inspecciona nuestro corazón. Entonces el arrepentimiento tiene que estar en nuestro corazón en verdad. Tenemos que creer en verdad, arrepentirnos en verdad y pedir perdón a Dios en verdad. Y en ese acto tan sublime, nosotros estamos recibiendo por gracia de Dios, por habernos arrepentido, el regalo de la gracia y de la redención. Entonces, a partir de ahí, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Y qué nos pide Jesús? Jesús nos pide algo que dice al final de todo lo que leímos hoy, que es que aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, para nosotros tener ser hijos de Dios, este cambio de identidad que Jesús nos da, que Dios nos da, tenemos que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entonces, para escuchar la palabra de Dios tenemos que saber muy bien cuál es la lucha espiritual que hay y cuál es el engaño que hay todos los días cuando esa voz te dice que no mereces nada, que sos culpable, que no servís para nada, que tenés que lo único que puedes hacer con tu vida es terminar con ella porque no tiene sentido. Y ahí estás rechazando la voluntad de Dios en vos, porque Dios te dio la vida, vos sos hijo de Dios. Y Dios, el aliento de vida en vos, el aliento de Dios en vos todavía te está dejando respirar, vos todavía respirás, entonces hay un propósito para vos que Dios te dio, hay un propósito que Dios te dio y hay una mentira que te está diciendo:
las potestades de tinieblas. Entonces, esa es la lucha espiritual de la cual Jesús nos habla. Luego acá vemos cómo la misma humanidad en ese momento estaba también con todas las dudas que todos tenemos, que es que algunos decían que su poder para expulsar demonios provenía de Satanás. Y Jesús acá dice, entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Porque entonces acá, primero y principal, que nos habla mucho de expulsar demonios, es decir, ser conscientes de que cuando estamos, ¿vieron esas veces que vos decís, me siento enajenado, no soy yo? ¿Qué me está pasando? Me siento con una lucha interna, con un tormento mental, me siento como que estoy drenado, no tengo energía. Bueno, hay una lucha espiritual, hay una potestad de tiniebla que quiere venir a habitar en tu vida, que quiere venir a habitar en tu casa, que quiere venir a habitar en tu familia, que quiere venir a habitar en tus finanzas. Y hay una potestad que nos da el Señor Jesucristo a través de la armadura de Dios para poder protegernos de eso y poder decidir que salga fuera con la autoridad del Señor Jesucristo si nosotros pasamos de ser hijos del mundo a ser hijos de Dios, a la potestad que sea para el Rey de Reyes, nuestro Señor. Hablar con Él a través de la oración, es decir, pedir esto a través de la oración es muy importante. Y conocer acerca de su palabra, porque Él nos dice que todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Y cómo haces para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica si no la conoces? Bueno, la palabra de Dios está en la Santa Biblia y por eso la estudiamos, la conocemos, porque si queremos ponerla en práctica, tenemos que saber cuál es la palabra de Dios. Entonces, la confusión y la duda y el engaño comienza a retirarse porque la confusión, la duda, el engaño no provienen de Dios. Así que esto es importante porque de todo lo que yo había estudiado antes, no estaba esta autoridad que nos da el poder darle el gobierno de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es como entre una relación íntima de vos con Dios, de vos con Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Esta hermosa Trinidad. Entonces, la lucha espiritual es real, está. Y esa lucha necesitamos batallarla todos los días con la armadura de Dios. Acá lo que dice que está muy bueno lo de la parte de que si hay un reino dividido, porque es decir, a ver, viene Jesús, esto que le plantea a la gente, ¿no? Viene Jesús a expulsar un demonio de una persona, pero las personas dicen que su poder proviene de Satanás. Pero Jesús le dice, escuchen, si yo tengo poder de Satanás y expulso los demonios que Satanás quiere que habiten en ese hombre, entonces Satanás tiene un reino dividido. Sería imposible, porque un reino dividido no puede prevalecer. Es como que estaban diciendo que él estaba luchando contra sí mismo, si fuera que viniera el poder de Satanás. Entonces Jesús de esa manera como refuta y les explica, les hace entender que su poder proviene de Dios, no de Satanás. Pero acá hay una pista muy importante de lo que está diciendo de lo dividido. Es decir, ¿cuántas veces nosotros tenemos el reino dividido en nuestra mente? Miren lo que dice. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Esto es muy importante porque lo vivo muy a menudo y lo veo cada vez más en mi propia vida, pero también seguramente a vos también te pasa. ¿Y qué pasa? Tenemos nuestro reino dividido. Si los pleitos, el engaño, la mentira y todo esto que estamos hablando no proviene de Dios, entonces cuando nos pasan todas estas cosas en nuestra vida, ¿qué es lo que está queriendo habitar a nuestra familia? ¿Qué es? ¿De dónde proviene todo eso?
Y nosotros le damos lugar. Entonces ahí está nuestro reino dividido, porque Dios no quiere que nosotros tengamos ese reino dividido, porque si no, así se desintegran las familias. Y está escrito acá. Se desintegran las familias porque estamos estamos dividiendo nuestro reino. Y es muy, muy sutil cómo se entromete en nuestra mente y en nuestros pensamientos esta potestad de tinieblas. Entonces, aprender esto te da una herramienta de decir, claro, pero se está entrometiendo y me está destrozando la familia. Se está entrometiendo todo esto que tiene que ver con pleitos, con engaño, con mentiras, con sufrimiento, con culpa, con esto de decir, no sirvo para nada, no me merezco nada, no tengo ninguna opción, lo único que me queda es, no sé, terminar con mi vida, por ejemplo. Entonces, en ese caso, estamos escuchando a la voz del engaño, a la voz del maligno. Entonces, ahí, a través de la oración, volver a darle la autoridad a Dios. ¿Qué te habla Dios? Que sos su hija amada, que el reino de los cielos te pertenece, que este reino es tuyo, que vos tenés el poder de glorificarlo, la capacidad de glorificarlo con tus actos, con tus pensamientos, con tus obras, siempre que sean para el bien tuyo y de los demás. Entonces, volver a eso. Y bueno, esto del reino dividido es re importante. Y después, lo que está recontra importante también es lo de los 7 demonios. Porque, ¿qué pasa? Acá el espíritu maligno sale de una persona y dice que se va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual me fui. Y cuando vuelve, encuentra su casa barrida y en orden. Entonces el espíritu maligno vuelve, busca 7 espíritus malignos, más malignos que él, y vuelve. Entonces la persona queda aún peor de lo que antes estaba. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros tenemos la mente vacía o totalmente sin llenura del Espíritu Santo, a eso voy. Lo que entiendo es que nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la justicia de Dios, llenarnos de la verdad de Dios para tener los argumentos de decirle, no, acá no hay lugar para vos. Esta casa no es una casa para que vos entres en ella y habites. Pensamientos destructivos, por ejemplo. Pensamientos destructivos que vienen a nuestra mente y nosotros no le decimos, no, esta casa no es tuya. Le decimos, sí, dale, vení porque tenés toda la razón, soy un desastre, no sirvo para nada, nunca me salen las cosas bien, las oportunidades que tengo se me bloquean. Entonces es muy sutil, porque nosotros no le decimos, no, yo soy la santa hija de Dios y sé que me gobierna y sé quién soy. Entonces acá no hay lugar para vos porque yo tengo llenura del Espíritu Santo. Esta casa está ocupada por Dios, Hijo, Espíritu Santo. Tiene que estar ocupada de Dios, de la armadura de Dios, de la justicia de Dios, de la verdad de Dios, de la oración y de la palabra de Dios, para que vos tengas todos los fundamentos de decirle, acá, en esta casa, no hay lugar para vos. Bueno, esto es todo por hoy. Me parece que es maravilloso ir pudiendo tomar partes de la Biblia y desmenuzarlas de esa manera, y también previo a esto hacer oración para que Dios también pueda mostrarnos, nos pueda dar la sabiduría para poder comprender qué nos está queriendo decir, porque cada frase, cada versículo, cada fragmento es muy rico para empezar a aplicarlo a tu propia vida y empezar a vivir con toda esta armadura de Dios que es poderosísima. Les mando un abrazo y nos vemos pronto con un nuevo video. Gracias y chao.